Hace muchos años, cuando todavía era un tierno adolescente, había una frase que me la repetía un anciano profesor muy cotizado, muy bueno de la época. Me decía de que uno nunca está enamorado con el corazón, o esas frases que te amo con todo el corazón, te amo con todas mis emociones. Él decía, te amo con todos los intestinos, con todo mi estómago, con toda la pasión visceral que tengo. Hoy, después de muchos años, todavía sigo reflexionando al respecto, y es que hay una parte emocional controlada por, no por el cerebro, sino por esta parte del abdomen, de esta parte inferior del hombre. Estoy con el doctor Joe. Joe, ¿cómo estás? Explícame esa diferencia entre pasión, razón, emociones. ¿Qué es lo que pasa con el individuo? Bueno, en realidad, Rubén, nuestro cerebro es bastante complejo y bastante interesante en realidad, ¿no? Hasta el momento seguimos pues en las investigaciones y en los estudios, pero se han podido definir algunas cosas muy interesantes, ¿no? Hace algunos años atrás se descubrió verídicamente que nuestro cerebro y la información se manejaba a través de pequeñas moléculas llamadas neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Exactamente, son aquellas moléculas, o sea, aquellas sustancias, aquellos elementos que conducen información entre las neuronas. Es decir, para que... O sea, entre un punto y otro punto, entre neuronita y neuronita hay un estímulo, un bus. Una molécula, un carrito que viaja. Exactamente, que lleva la información, digamos, que transmite la información. Ajá. Ahora, lo interesante de esto es que cada uno de estos neurotransmisores se especializó en una función particular, ¿no? Y está relacionada con funciones en particular que tienen que ver con nuestras emociones, que tienen que ver con nuestras funciones motoras, con nuestras funciones corporales, con nuestras funciones vitales. Y muy interesante. Pero somos más primitivos de lo que pareciera, porque reaccionamos más visceralmente, reaccionamos más pasionalmente, y a veces no es tanta la parte racional, mental, lógica la que nos genera el comportamiento, sino es ese odio o es esa pasión, esa alegría. Bueno, no podemos negar que aún seguimos muy estrechamente comandados en nuestras emociones por este sistema primitivo, ¿no? Aquel sistema que... ¿Cómo se llama? El sistema límbico. Sí. El sistema límbico es el que pertenece a la parte más primitiva del cerebro, digamos que es la parte más interna, donde se encuentran pues moduladas o relacionadas nuestra corteza cerebral, que es la que ve la parte racional. Dice que los crímenes son más pasionales, ¿no? Sí, de todas maneras tiene que haber tiene que existir la conexión entre nuestra parte irracional, nuestra parte primitiva, con nuestras neuronas de la corteza, ¿no? Cuando existe una deficiencia, una incoordinación entre estas dos partes, es cuando se generan algunos trastornos que los psiquiatras muy bien identifican y relacionan unos con otros y conocen como patologías psiquiátricas. Por ejemplo, la esquizofrenia, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. Pero no necesariamente tiene que haber una patología en un asesino. ¿O necesariamente hay una patología en un asesino? No necesariamente, no necesariamente. Como en un enamorado tampoco hay una patología. ¿O sí hay patología? No necesariamente. Estamos con toda la pasión, se llega a desgarrar, ¿no? Y escuchar una canción y cortarse las venas. Es posible, muchas personas obsesivas, compulsivas o maníacas manifiestan pues su pasión de una manera exagerada y pueden llegar a confundirse el enamoramiento, digamos, sensato, con algo completamente irracional y loco, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los neurotransmisores, que era, digamos, que nos estamos apartando, esta información especializada viaja de una neurona a otra. ¿Qué hace al final cuando llega al otro punto? Finalmente, los neurotransmisores tienen como finalidad cumplir tienen un efecto, ¿no? O sea, cumplen una función efectora. Esta función se puede manifestar, como te repetía, cambiando nuestras funciones vitales, modificando nuestras funciones vitales, el ritmo cardíaco, por ejemplo, el movimiento intestinal. También se puede manifestar a través de nuestras funciones motoras, racionales, que tienen que ver también con la conducción de neurotransmisores, y otros estímulos importantes como aquel neurotransmisor conocidísimo por todos nosotros, que es la adrenalina, que la adrenalina funciona como un neurotransmisor y también funciona como hormona, tiene múltiples funciones interesantes, pero esta adrenalina se esparce por todo el cuerpo.
y te genera pues exactamente, es como una chispa de energía que te permite... Es como los autos que le ponen nitrógeno, ¿no? Le ponen nitro, o sea, exactamente, nitro, ¿no? muy buena. O sea, como nitro, o sea, estás en una situación y pones nitro, muy buena analogía. ¡bum!, sale el auto. Excelente analogía. Y entonces, ¿qué hace la adrenalina? En ese momento es la más conocida dentro de las hormonas del estrés, ¿no? Pero el estrés entendido... Desde la buena perspectiva. Desde el punto... Es que el estrés se confunde mucho. Hay que diferenciar este tema, es muy importante. Y esto quisiera que lo recordemos, ¿no? Hay el estrés, no quiero decir estrés bueno o estrés malo, pero el estrés es algo maravilloso. O sea, yo puedo estar convencido de que mi estrés me ha llevado a situaciones increíbles en la vida, a poder ser potente, desarrollarme en situaciones complejas y salir victorioso y airoso. Pero si yo me dejo dominar por mantenerme con nitro todo el tiempo, voy a quemar las llantas, por lo menos. Por lo menos, no la llanta. Bueno, en mi caso voy a quemar otras cosas, pero bueno, seguimos. En el auto, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, justamente a raíz de lo que tú acabas de decir, ¿no? El estrés bueno y estrés malo en realidad es muchas veces como yo le explico a los pacientes, a la gente que me visita también en consultorio, ¿no? Y que no, para hacerlo un poco más gráfico, ¿no? En realidad el estrés es importante. Las hormonas del estrés nos permiten y han permitido a través de tantos años la evolución en el sentido del mejoramiento, la capacidad del hombre para poder responder ante las situaciones climáticas, las situaciones peligrosas, porque el estrés nos permite a nosotros librarnos, salvar nuestra vida, librarnos de situaciones problemas, ¿no? Esa es la intención fundamental de por qué tienes el estrés en tu cuerpo, exactamente. Tú quieres salir volando de un lugar porque hay un temblor y te va a caer pues una viga encima. El estrés es quien te permite pues abrir tus pupilas, ver mejor el ambiente, tu fuerza muscular para que salgas corriendo. ¿Y sabes a quién me recuerdo? Al gato. Al gato. ¿Has visto el gato cuando está en peligro y el gato está tranquilo, ¿no? En su estado natural de marmoteo permanente, de sueño permanente, ¿no? De pronto está el peligro y el pelo se eriza, la cola que era delgadita se pone... O sea, ¿ha generado adrenalina? Por supuesto, por supuesto. Es lo mismo, incluso en los seres humanos también se ve se me levantan los pelitos, se me ponen los pelos de punta. Exactamente, exactamente. Eso es verdad, eso es verdad. Y todo está comandado por este neurotransmisor maravilloso que es la adrenalina. El problema es el exceso, ¿no? Como lo comentabas hace un momento, ¿no? Y la gente debe entender que vivir en constante abuso de esta condición de estrés no es pues saludable, no, porque a la larga va a cansar, terminar cansando, terminar fatigando, terminar utilizando que el cuerpo demasiado. No está entrenado para vivir en constante, o sea, es decir, está estimulando está sobreexcitando el cuerpo, ¿no? El motor llega hasta cierto punto por un momento, pero no permanentemente, y si uno está sobreexcitado, va a complicarse. Entonces la eficiencia de nuestro sistema biológico corporal disminuye, ya no se hace, porque una cosa es reaccionar en el momento y que la adrenalina pues genere una descarga que hace que tu corazón lata rápido, que tus músculos estén contracturados y firmes, tensos, pero esto no se puede mantener a lo largo del tiempo porque de ahí las llamadas contracturas musculares por estrés que son bastante populares y conocidas, ¿no? Esto es porque justamente las personas que viven constantemente en estrés, constantemente contracturan su músculo, por ejemplo. Ahora, y le generan después molestias. ¿Qué pasa con las personas que no generan esta adrenalina? Porque hay personas, los flemáticos, hablando de caracterología, tipología, ¿no? Antiguamente, como hablaba Hipócrates, ¿no? Hipócrates. No, el flemático, que él no se emociona pero por nada. ¿Ese genera adrenalina o no? Sí, claro. Pero claro. Poquitito. Bueno, no en realidad adrenalina, sino él ya existen otros neurotransmisores que están involucrados en las sensaciones ya de emocionales específicamente, ¿no? Ahí hablamos de neurotransmisores como principalmente la serotonina, que es un neurotransmisor que se encarga justamente de modular nuestras respuestas afectivas. Entonces, aquella persona flemática que tú refieres, probablemente, si lo trasladásemos a la época actual, probablemente un psiquiatra diría, pues tiene una depresión y necesita pues tomar un tratamiento que module esta función de los neurotransmisores que de alguna manera probablemente estén deficitarios. O que se coma un plátano, o que salga al gimnasio, o que se bañe... Bueno, eso ya es... ¿O es un mito popular? No, eso ya es... O sea, digamos, para una persona flemática no tanto, ¿no? Sino, digamos, para una persona estresada, tensionada, fatigada por o agobiada por el tema del estrés, probablemente sí, las actividades distraccionales definitivamente manejan de alguna manera... ¿Qué es la hormona del placer? Bueno, justamente la serotonina, conjuntamente con otra hormona, neurotransmisor también,
llamada dopamina. Ajá. Dopamina y serotonina. Siempre yo quise diferenciar claramente, porque ambos estimulan, ¿ambos son neurotransmisores? Sí, claro. ¿Ambos llevan información de una neurona a otra? Exactamente. Lo que pasa es que los dos son neurotransmisores, pero también funcionan como hormonas. La diferencia entre neurotransmisores y hormonas es que los neurotransmisores se dedican únicamente a transmitir información de una neurona a otra, mientras que las hormonas van más allá. Viajan por la sangre, se pueden liberar de una neurona, como ocurre en el caso, viajan por la sangre y actúan en un órgano completamente distinto a la transmisión entre neuronas, nada más, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿no? Las hormonas, ¿no? O sea, las hormonas viajan a través de la sangre y cumplen diferentes funciones. Estamos hablando de hormonas sexuales, por ejemplo. Ajá. Estamos hablando de algunos neurotransmisores como la adrenalina, la serotonina, la dopamina, que actúan también como hormonas y se difunden a lo largo del cuerpo. O sea, la serotonina y esto va como neurotransmisión, pero también va por la sangre. Exactamente. Se les llama incluso neurohormonas. A la serotonina, a la dopamina. ¿Dónde se genera? ¿En el páncreas? En el tronco encefálico. O sea, en el sistema nervioso central, la parte que corresponde al tronco encefálico, ¿no? Entonces, la idea es que estas neurohormonas actúan principalmente, verdaderamente modulando las respuestas emocionales en el cerebro, ¿no? Tú habías consultado justamente cuál era la diferencia en las funciones entre serotonina y dopamina, y ahí es a donde vamos. La serotonina se encarga básicamente de regular las partes emocionales que tienen que ver con la depresión, la pasión, tiene que ver con exactamente, con regular nuestras... Mientras que la dopamina se le relaciona mucho más con el tema, por ejemplo, de sensación de placer relacionado a tu entorno, relacionado a parte farmacológica, por ejemplo, las adicciones están mediadas por un sistema que se le llama dosis-recompensa, mediado por esta neurohormona que se llama la dopamina. ¿Un abrazo entra en la serotonina o en la dopamina? Más en la serotonina. O sea, más en la serotonina sería, teóricamente hablando, todo lo que te refiero obviamente es en base a estudios, pero que no llegan verdaderamente a cubrir cada uno de los aspectos, hasta la actualidad, ¿no? O sea, más adelante no sé, pero no llegan hasta el momento a cubrir cada una, exactamente cada una de las emociones. Siempre van a estar implicados, creo yo, en lo particular. Es imposible, pues, que habiendo tal juego de liberación, pues, neurohormonal, es imposible que una sola se dedique específicamente a actuar en un momento determinado como en un abrazo, ¿no? Acá yo imagino, pues, que hay adrenalina que en ese momento se está... Depende de quién sea el abrazo, ¿no? Bueno, si es de un gran danés, de un perro inmenso, y un lengüetazo, o de un oso, tampoco va a generar más adrenalina. Hay más adrenalina que serotonina, ¿no? Son temas muy interesantes, doctor Joe, gracias. Entonces no queremos aburrirlos, estaremos en otra conversación de estos asuntos para entretenernos o aprender un poco más, ¿no? Existe Wikipedia, pero también existe el doctor Joe y otros invitados que tendremos a lo largo de esta temporada. Gracias.